Numerosas aves pasan el invierno en el Parque de Isabel la Católica de Gijón. ¿Saben cuántas? A, entre 100 y 200, B, entre 400 y 1000, C, entre 3000 y 5000, D, entre 400 y 1000. Bueno, en el Parque Isabel la Católica encontramos una combinación de aves domésticas, aves de colección y aves salvajes, ¿no? Es una combinación de los tres tipos que hace que el visitante, digamos, novel, se confunda un poco al llegar al parque. Entre las aves salvajes, las más interesantes quizás para el naturalista o para el aficionado a la ornitología, pues tenemos el ánade real, que sería la más común, las fochas y las gallinetas, también muy comunes, y que en el parque presentan un comportamiento muy domesticado, se acercan mucho. En la naturaleza, en otros entornos, es mucho más difícil verlas de cerca, ¿no? También tenemos las garzas reales, los cormoranes, la garceta común, que son aves grandes y muy bonitas, sobre todo si el visitante pues, dispone de unos prismáticos, es una delicia verlas de cerca, ¿no? Y junto a estas aves, entre las que también podemos incluir el martín pescador, más difícil de ver porque es mucho más pequeño, pero también mucho más satisfactorio, ¿no? Porque en un entorno tan urbano ver un ave salvaje de este tipo es realmente sorprendente, ¿no? Junto a estas aves tenemos las aves domésticas. Entre las aves domésticas tenemos pato común, que realmente es la misma especie que el ánade real, y de hecho se producen cruces entre el pato común presente en el parque y el ánade real salvaje que llega al parque, ¿no? Es un efecto no deseable o no deseado de esa convivencia, ¿no? También tenemos gansos, el ánsar común y el ánsar cignoides. Hay dos variedades de gansos que a simple vista también, bueno, pues inicialmente es difícil de distinguir. El tercer grupo de aves presentes en el parque son las aves exóticas. Tenemos en la zona de la pajarera, pues efectivamente los pavos reales, los faisanes, que bueno, son muy conocidos por los visitantes, ¿no? Y en los estanques tenemos otras aves exóticas de tipo acuático, ¿no? Ahí tenemos los cauquenes, tenemos los suirirís o yaguasas, tenemos otras especies como el ganso del Cabo de Barren, etc. Es un gran número de especies muy vistosas, provenientes de los 5 continentes, y que en ocasiones son difíciles de identificar precisamente por su enorme diversidad, ¿no? Y en algunos casos estas aves exóticas se reproducen en el propio parque. Por ejemplo, el cisne vulgar se reproduce en el parque, o se ha reproducido también en otros años pues, el cisne negro. Esto hace del parque pues, también un entorno singular. También fuente de problemas. Por ejemplo, el ganso del Nilo se ha reproducido en los últimos años de forma intensa y algunos ejemplares se asilvestraron y escaparon fuera del parque, lo que ha hecho necesario pues, volver a reunirlos y marcarlos con anillas identificadoras para evitar, digamos, un daño a los ecosistemas que rodean a Gijón. Este tipo de aves que encontramos en el parque son aves migratorias, ¿no? Las aves migradoras mantienen una memoria histórica que les hace repetir los lugares que frecuentaron otros años sus padres o ellas mismas, ¿no? Pero aparte de esto, el hecho es que el parque conserva una serie de valores ambientales importantes y ello fruto de una combinación entre la jardinería y los propios recursos o el espacio verde del parque. La jardinería es muy importante. En el parque
no se han construido los paseos junto a las lagunas, sino que, como veis, se ha dejado siempre un espacio verde. Esto no siempre es respetado en jardinería, pero aquí sí lo fue, y eso hace que el ave pueda salir y entrar de la laguna con comodidad y encuentre zonas de reposo tranquilas. En el aspecto de la tranquilidad también es importante porque en el parque no se permiten perros. Los perros, no hay que olvidarlos, son depredadores, o para un ave es el equivalente a un lobo. Lógicamente molestarían mucho a este tipo de aves. Otra característica muy importante es el hecho de que las dos lagunas poseen islas donde nadie puede entrar. De hecho, están un poco asilvestradas, ¿no? Las vemos con poca obra de jardinería. El mantener en un parque zonas vírgenes, zonas aparentemente abandonadas o poco cuidadas, para el ciudadano habitualmente representa como un descuido por parte de la autoridad municipal o de la autoridad jardinera, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista medioambiental es absolutamente necesario. Lo primero que tenemos que tener es mucha afición, muchas ganas de ver cosas nuevas y mucha paciencia, ¿no? Cuando empiezas tienes que observar, lo primero quizás, el tamaño del ave, la forma del pico. Por ejemplo, en paseriformes, en los pajaritos, pues un pico fino indica que estamos hablando de un insectívoro, un pico más grueso, por ejemplo el del gorrión, nos indica que estamos hablando de un granívoro. O en estas aves, pues ya vemos aves de mayor tamaño, un pico aplanado pues nos indica que va a ser un ave que bien filtra el agua o bien arranca hierba para comer, ¿no? Además del tamaño y la forma de pico, las patas también son importantes. Pues en las aves acuáticas vemos patas palmeadas, en las fochas y gallinetas vemos patas con unos dedos muy largos que les permitirían andar sobre el agua cuando hay vegetación, o sea, sobre zonas más bien fangosas. Y en otras aves, bueno, pues vemos diferente configuración de sus patas, ¿no? A partir de ahí también nos podemos fijar en la coloración. Esto nos ayuda mucho a distinguir las aves y al principio hay que reconocer que es difícil. La coloración de un ánade real macho no tiene nada que ver con el ánade real hembra. Otra característica en una segunda fase es la forma de moverse, la forma de comportarse. Hay aves muy tranquilas, hay aves muy inquietas. Por ejemplo, en los pedreros de la playa de San Lorenzo, las aves que encontramos suelen moverse muy rápido junto a la rompiente o revolviendo, rebuscando entre las piedras y las algas, por ejemplo, el vuelvepiedras que encontramos en esta zona de Gijón, ¿no? Por lo tanto, el movimiento también es muy importante.